aquellas maravillosas revistas, capítulo 73, Lobos con piel de cordero. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí me encantan esos coches que parecen inofensivos, casi de padre de familia, como dice un amigo mío, de persona mayor, pero que ocultan un nivel de prestaciones insospechado para los no entendidos. Os traigo unos cuantos de estos lobos con piel de cordero. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Con el primero de estos coches que vamos a ver hoy me pasó una anécdota, a mí me parece muy divertida, porque un jovencito en un Opel Corsa maqueado, tan maqueado como para que la versión concreta me pasase inadvertida, se picó conmigo. En cada semáforo se emparejaba y aceleraba su coche en vacío y me miraba desafiante. Y en cada semáforo, casi sin querer, le dejaba atrás. Llegamos al último semáforo que daba acceso a una autovía y nuevamente, casi sin querer, le dejé atrás. Y le perdí de vista. Pero unos 2 kilómetros más adelante paré en una gasolinera donde había quedado con mis compañeros de redacción porque íbamos a hacer una sesión de fotos. Estábamos en la cafetería, les conté la anécdota y apareció el jovencito del Opel Corsa. Aparcó al lado del coche, se bajó y miró y daba vueltas. Me acerqué, llegué, lo abrí y lo primero que me dijo es, literalmente, «Tío, ¿lo has preparado o qué?» Le dije que era de serie, estricta serie, y se quedó alucinado. El protagonista de esta anécdota representa a la perfección esta filosofía de lobo con piel de cordero. Se trata nada más y nada menos que del Mercedes 500e, un perfecto lobo con piel de cordero, porque incluso su carrocería no tenía spoiler trasero, ni era excesivamente bajo, ni las llantas eran muy llamativas. No, es que en Alemania este coche era el coche que se usaba para taxis, no difería de los coches que se usaban para taxis. Pero eso era la carrocería, porque por dentro llevaba un motor V8 de 32 válvulas y 326 caballos. Pero además aquí no acaba la cosa. Es que este coche no se montaba en Mercedes. Bueno, se me olvidó decir que era un V8 de 5 litros. Este coche, el desarrollo de este motor, no solo del motor, de la parte interior, de las cámaras de combustión, no, sino de cómo meter este V8 en el vano motor de este coche del Mercedes-E, cómo modificar el subchasis delantero, que era escasamente robusto y que no dejaba espacio para este motor. Bueno, al final es que no es que Porsche, como os digo, colaborase en el diseño de todo eso, es que Porsche montaba este coche. Este Mercedes se montaba en las instalaciones de Porsche. Primero, con 3.000 unidades, era una cifra limitada, luego se fabricaron más porque tuvo mucha demanda. Desde el punto de vista deportivo, bueno, era un coche, no es un coche deportivo al uso. Siempre hay que recordar que en las autobahn alemanas tienen la fortuna, todavía hoy, de tener muchos kilómetros. Hay quien dice, son muy pocos. No, son bastantes kilómetros de carreteras, de autopistas, sin límite de velocidad. Y este coche era el coche ideal para viajar a velocidades estratosféricas, porque anunciaba una velocidad máxima ya autolimitada electrónicamente a 250, pero vamos, es que podías viajar a 250 tranquilamente, envuelto en un confort absoluto. No era, por tanto, realmente un rival del BMW M5, de hecho se os contaba en la prueba, sino que pretendía ser otra cosa. Pretendía ser, como digo, una berlina cómoda para viajar rápido, porque el coche tenía unas suspensiones algo más firmes que el normal, pero no exentas de confort, era un coche confortable, el interior. A mí estos Mercedes de los años 90, incluso diría que antes, me entusiasman, porque es que era una calidad de ajuste. Además ahora, yo no digo que ahora estén mal, pero incluso un Mercedes, lo siento, a lo mejor es que me he hecho mayor, pero los veo plasticosos, incluso los Mercedes. Y este coche es que se veía, estoy mirando las fotos, solo se veía en el interior cuero, madera y moqueta de esa, que ya lo decía en el podcast pasado, hablando de un Jaguar, de esa de lana gordita. Realmente el interior, y luego perdón, porque se me olvidaba el salpicadero, que era de plástico, pero es que era un plástico que como de un tacto muy sutil, como acolchado. Era una maravilla el interior y era increíblemente confortable. Además,
Eran estos asientos típicos de los coches alemanes de esta época que cuando te sentabas decías, bueno, qué duros, ¿no? Como muy tablas, pero luego, a diferencia de otros coches que llevan asientos muy blandos y que pasados los kilómetros te dolían los riñones, a medida que en estos asientos pasaban los kilómetros, pasabas más tiempo, pues te parecían más y más cómodos. Bueno, como os digo, un coche absolutamente excepcional que me encantaría echarle en guante. Seguimos hablando, bueno, no sé si de lobos con piel de cordero, porque os voy a hablar de un coche que se puede decir que es más un lobo con piel de lobo, pero de alguna manera sería un lobo con maneras de cordero. A ver, me explico. Estoy hablando de uno de mis coches favoritos, nada menos que del Honda NSX, que tuve oportunidad de asistir a una toma de contacto. Ya había asistido mi compañero Eduardo Azpilicueta, mi compañero, director y gran amigo, y a una toma de contacto más exclusiva, con menos periodistas, pero también más breve. Aquí pude hacer bastantes kilómetros, la presentación fue en Estoril y además pude rodar, por cierto, me acabo de acordar de una anécdota que os voy a comentar ahora. No la tengo en el guión, pero es que es muy divertida. Pude rodar el circuito de Estoril. Bueno, lo voy a hacer corto. ¿Por qué digo que un lobo con maneras de cordero? Porque voy a leer literalmente lo que decía. Estaba hablando que era un coche de 774 caballos, con una potencia específica de casi 100 caballos al litro, 92, con motor central, 1.370 kilos, un coche ligero, con mucho aluminio, la carrocería de aluminio, pero que es que el Honda NSX, ahora leo literal, es dócil y se conduce con la misma facilidad que un coche medio. Todo suave, accesible y se maneja sin problemas. Solo nuestra bajísima posición de conducción y el maravilloso sonido que nos llega desde atrás nos recuerda que estamos conduciendo un coche muy especial. Los asientos sujetan bien, son cómodos, no resbala, la dirección puede ser algo dura en parada a baja velocidad, pero es muy suave en general, el accionamiento de cambio es delicioso y lo mismo puede decirse del pedalier. Y el equipamiento es muy completo, incluye, por supuesto, aire acondicionado y un excelente equipo de sonido. Es que este coche, lo he comentado muchas veces, que Honda quería competir con Ferrari, pero quería competir con Ferrari teniendo lo mejor de un Ferrari, que es línea espectacular, prestaciones, refinamientos técnicos, alta tecnología, un comportamiento impresionante, sin dejar de ser un Honda, pues fácil de conducir, asequible, una auténtica maravilla. Bueno, había un recuadro que contaba que era el VTS, el sistema VTC. Lo he comentado porque hicimos un vídeo contándolo, pero lo comento muy rápido. Para conseguir que un motor sea elástico, es decir, tenga potencia de bajar vueltas, necesitas una apertura de válvulas, tanto por su alzada, es decir, lo que se abren, como por los tiempos en que se abren, completamente diferente a cuando quieres conseguir potencia a altas vueltas. ¿Cómo hacía Honda para...? Claro, al final te conseguir un compromiso. Honda no tenía compromisos porque tenía este sistema que hasta un cierto régimen, pues estoy viendo aquí cuál es ese régimen, creo que era 5.800 vueltas, pues tenía un cruce de válvulas, una distribución que favorecía la potencia a bajas vueltas. Y a partir de ahí cambiaba y se conseguía una distribución que favorecía la potencia a altas vueltas. Además cambiaba hasta el ruido del coche. Era impresionante. La anécdota es que un periodista, que no voy a decir el nombre porque le dejaría mal, lo estábamos probando en el circuito de Estoril y era, además de periodista, un buen piloto, muy buen piloto. No voy a decir sus títulos porque no quiero dar pistas de sus nombres. Cuando coincidí con él, después de probar el coche, en el almuerzo, le pregunté, ¿qué te ha parecido? Es excepcional, la estabilidad, lo bien que va. Es un coche que además lo cuento aquí en la... Como luego este coche lo probé, me extenderé más sobre él. Pero es un coche muy eficaz, pero dentro de su eficacia era un coche bastante progresivo para ser un coche con motor delantero, con motor central, tenía unos reglajes del eje delantero que hacían que subvirase un poquito, lo cual el circuito te molestaban, pero en carretera hacía el coche más asequible. Vamos, puso el coche por las nubes, pero me hizo gracia cuando dijo, y lo que me gusta es la suavidad con la que entra el turbo. Y le dije, claro, entra suavísimo, porque no tiene. Bueno, se quedó boca abierto y le expliqué por qué sentía un cambio de sonido y un empuje mayor en un coche que no tenía turbo.
En fin, un coche, como os digo, excepcional y que también, como os digo, como más adelante lo pude probar ya en España y hacer muchos kilómetros con él, os podré contar más cosas de esa prueba. Ya sabéis también que me encantan los SAP. Vamos a seguir hablando de alguna manera de lobos con piel de cordero. Pero, ¿cómo no me va a encantar unos coches como eran los SAP 9000? Tanto en su versión CDI como en su versión 9000 TS, que la mayor diferencia era de equipamiento y sobre todo la carrocería. Uno era 2 volúmenes, para mí más bonito, y con no voy a decir que sea una berlina deportiva, pero desde luego con un enfoque un poco más dinámico, y otro con maletero separado, un 3 volúmenes, para mí más feo, pero mejor equipado, y con más vocación de berlina de lujo rápida. Bueno, la verdad es que, ¿qué os voy a decir? Estos coches me encantaban. El motor daba 220 caballos, pero era bastante progresivo, porque fijaos que daba el par máximo a 3.000 vueltas, que es una cifra bastante razonable para ser un coche turbo. Bueno, la versión de 2 volúmenes, es decir, de portón trasero, aparte de ser un poquito más bajito, llevaba unas llantas, estas de 3 especie de palos muy anchos, muy típicas de SAP, para mi gusto, preciosas, y desde luego sería mi favorito, pero el CD decía al pie de foto: la línea del 9000 CD gana en representatividad y maletero gracias a respecto al 2 volúmenes. Perdonad. Bueno, la verdad es, como digo, 2 coches excelentes. También estoy viendo el interior. A ver, me encanta Saab, el nivel de acabado era espectacular, pero no llegaba al nivel del Mercedes, pero se le acercaba. El salpicadero y sobre todo la instrumentación y el puesto de conducción me gustaba todavía más que Mercedes, porque se asemejaba un poquito a ese concepto de BMW que es un poco tipo Copic, en el cual pues está todo a mano, todo tiene muy buena visibilidad. La verdad es que, como os digo, el coche era los coches eran una auténtica maravilla. Me viene otro coche, estoy pasando las páginas porque otro coche que también me encantó. Además, recientemente hemos grabado un vídeo hablando de este coche y de sus hermanos antecesores y sucesores. Me refiero al XM, pero no a cualquier XM, no, sino al tope de gama, al XM V6 24 válvulas. No escribí yo la prueba. Este coche me encantaba, lo confieso, porque me encantaba la suspensión que llamaban hidroactiva, como comento en esta prueba. No lo comentaba yo, ahora os contaré en un recuadro. Era una hidroneumática, pero con gestión electrónica, con lo cual era todavía mejor. Me encantaba la carrocería, el interior. Me encantaba que no era una berlina deportiva. Cuando lo conducías, no tenías esa sensación de coche deportivo, de berlina deportiva, por ejemplo, como el Saab. Pero era increíblemente eficaz, pese a su peso y tamaño. Era un coche que me gustaba mucho estéticamente, me gustaba mucho. No lo probé yo, pero no resistí pues la tentación de un coche que me gustaba tanto, escribir un recuadro, porque estoy viendo el interior de este coche, insisto, no llega al nivel del Mercedes, pero se lo acerca porque los asientos eran magníficos, también tiene soluciones de madera, materiales interiores de mucha calidad. Pero este recuadro quería un poco contar qué me parece este coche. Y lo titulaba Un coche atípico. Lo voy a leer porque la reflexión es muy interesante. Porque decía: el Citroën XM 24 válvulas es un modelo un poco fuera de lo corriente, algo que puede interpretarse como una virtud o como un defecto. Para empezar, en esta categoría son pocos los modelos que se ofrecen solo con 2 volúmenes, que es el XM, por mucho que lleve un cristal trasero. Os recuerdo que este coche, tratando de reunir las cualidades de un coche de portón y de maletero, cuando abrías el portón, había un cristal posterior que mantenía aislado el habitáculo. Bueno, yo creo que es una anécdota, pero bueno, tenía su gracia. Decía que la mayor parte de sus rivales sí tenían alternativas de 2 y 3 volúmenes. También es poco habitual la suspensión hidroneumática, que gracias al control electrónico resulta más eficiente y pasa a denominarse hidroactiva. Otro rasgo distintivo es su estética, tanto en el original exterior como en el peculiar interior.
¿Cómo calificar a este XM? Con un motor así, un V6 de 24 válvulas y 200 caballos y una carrocería bicuerpo, podía encajar como un vehículo alto de gama con cierto enfoque deportivo, pero al volante no tenemos esa sensación, pues el coche resulta muy confortable, la dirección es demasiado suave y la estabilidad, aunque es intachable, no ofrece un tacto deportivo. Se suele decir que la primera sensación es la que cuenta. Al primer vistazo el XM nos parece un coche grande, moderno y dinámico, y simplemente es eso, un modelo de representación que rompe con los cánones tradicionales y ofrece un elevado nivel de prestaciones. Bueno, yo tantos años después de escribir esto sigo pensando exactamente lo mismo. Vamos a hablar de otro coche que no me atrevo a llamarle Lobo. Lo podemos dejar en Lobito, porque voy a hablaros de el Volkswagen. No, se me ha caído al suelo la chuleta, pero da igual, me lo sé de memoria. El Volkswagen, el Polo, pero la versión GTI. ¿Por qué digo Lobito? Porque era un coche, bueno, era muy bonito, porque era la versión coupé con la luneta tendida respecto al Polo, que era casi un Break, pues resultaba claramente más bonito. Tenía una llanta marmonas, un fileteador rojo en los paragolpes, un pequeño spoiler, bueno, esos detallitos que quiera que no, pues hacen que el coche pues sea más pintón. Pero lo más importante, sus datos, sus credenciales, es que el coche tenía un motor 1.3 litros de inyección con 80 caballos, de muy buena calidad y 780 kilos, lo que unido, como os digo, una respuesta de motor magnífica, de poco peso y una estabilidad que estaba muy bien, pues hacían del coche una verdadera delicia. Seguimos con coches pequeños y matones. También se puede decir lobitos, porque viendo este Rover 114, que es un Mini, el Mini Metro que se llamaba, pues, pero ya con marca Rover, claro, pasa lo mismo. También os digo que el coche tenía un calzado más generoso, tenía unas llantas específicas, también un fileteado en los paragolpes, en la línea, en una protección lateral que tenía negra, un fileteado en rojo, pero en este caso el motor, que era ya un 1.3 y un 1.4, ya alcanzaba, gracias a las 16 válvulas, nada menos anunciaba 95 caballos y conseguía esos 95 caballos. Lo alcanzaba muy generoso. Este coche, como buen Mini, aunque no es un Mini muy especial, pues no deja de ser un Mini, tenía suspensiones de muy corto recorrido y en este caso pues bastante duras. No era un coche especialmente confortable, pero sí era un coche muy dinámico, muy en carreteras viradas, sobre todo si el firme era bueno, era sorprendentemente eficaz. Vamos a acabar con la parte de este podcast dedicada a los que los periodistas llamamos producto, es decir, coches de calle, simplemente por hacer un guiño porque los coches japoneses iban entrando poco a poco en el mercado y Honda, que había entrado con cierta timidez o con cierta precaución, a estas alturas ya tenía toda una gama de coches muy interesantes, porque tenía por debajo los Honda Civic y la versión todavía más deportiva, el CRX. Luego tenía unos coches que a mí me encantaban, unos modelos que ahora se nos olvida, que es el Concerto, que era un poco la gama media, que con motor 1.6. Luego los remataban, seguíamos siguiendo hacia arriba, dos coches que también me gustaban muchísimo, porque el Honda Accord, el 2 litros 16 válvulas, que era con 135 caballos, me gustaba mucho, pero el Honda Prelude. Además, en algún vídeo de estos de coches clásicos recomendables, hablo mucho de este coche, porque es un coche que sigue siendo muy apreciado, a pesar de lo cual se encuentra por precios razonables. Y os digo una cosa, es espectacular lo suave que es, lo bien que va, lo bien hecho que está, lo fiable que es. Bueno, es un coche que en su momento era delicioso, pero es que hoy día sigue siéndolo. Llegamos al Motorsport. Ya sabéis que siempre rematamos hablando de deporte. Y me ha hecho gracia porque, hojeando una revista de primeros de noviembre de 1990, que es todo esto que os he contado, pasa a finales del 90, veo un reportaje en el que se comentaban las diversas pruebas deportivas que había habido para finalizar los distintos campeonatos de España de velocidad. Me llama la atención porque en el Campeonato de España de Velocidad para turismos, el ganador era nada más y nada menos
que un ex piloto de Fórmula 1. Excepcional piloto y al que tengo a gala considerar amigo, que es Luis Pérez Sala. Pero es que, viendo por ahí una fórmula, que no deja de ser fórmula de promoción, con monoplazas, la Fórmula Ford, que yo creo que ha sido cuna de muchísimos pilotos, me llama la atención que el ganador, seguro que os suena este chico, se llamaba Pedro Martínez de la Rosa. Seguimos hablando de deporte, porque en la revista siguiente y en el circuito de Albacete tiene lugar lo que para mí es un hito, y es que por primera vez en la historia una mujer se proclamaba campeona de España de una modalidad automovilística. Bueno, para los más entendidos, sabéis que hablamos de Balba González Camino. Bueno, Balba luego ganó otras. Bueno, digo esta competición porque había un nivelazo, había un nivelazo. Por mucho que fueran clásicos, ya os aseguro que había un nivel increíble. Pero es que Balba era un piloto excepcional. No hablo de sexos, no como pilota, sino como piloto frente a chicos, era a los que fuera. Como ella dice, yo cuando vi un coche delante le quería adelantar. No me preguntaba si lo llevaba un hombre o una mujer. Pues esa es su forma de pensar y lo demostró como demuestra un piloto de cosas en la pista. Bueno, aparte una persona súper agradable, muy trabajadora, en fin, que me cae muy bien. Pero realmente, pues, para mí esto fue, para mí y para todos, fue un hito. Un hito que se veía venir, porque que Balba de siempre apuntó maneras. Y cerramos la parte de Motorsport y este podcast, porque Carlos Sainz, ya campeón del mundo de rallies de 1990, todavía quedaba un rally. Ya sabía el proclamado campeón, pero quedaba un rally, el Rally RAC de Gran Bretaña. Un rally que más adelante fue amargo porque le hizo perder un título. Pero en este año Sainz llegaba con muchas ganas de ganar esta prueba. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Bueno, pues eso os lo contaré en el siguiente podcast, porque por hoy ya hemos terminado. Espero que os haya interesado, que os haya gustado estos lobos con piel de cordero. Se acercan en estos números que vienen coches muy, muy interesantes. Este final de año 90 fue muy, muy, muy interesante y muy bueno. Y el principio del 91, ya lo veréis. Espero que os haya gustado, espero, pues nada, sencillamente, bueno, comentad, porque leo los comentarios y me ayudáis mucho. Y lo más importante, que espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.